Hay varias maneras de ver la vida, distintas formas de afrontar los retos. Cada palabra y acción tiene un resultado. Crisis o cambio. Imposibilidad u oportunidad. Derrota o victoria. Destino o decisiones. Culpabilidad o responsabilidad. Mentira o verdad. Víctima o vencedor. La diferencia se marca en los pensamientos, las ideas y las acciones. Esto es Mensajes de Victoria con Marco Tulio Carrascosa. Bendiciones a todos, amados hermanos y amigos. Es un gran gusto poderles saludar nuevamente a través de la radio y a través de internet. Hoy estoy compartiéndoles el episodio número 21 de la serie Los frutos del Espíritu Santo. A este episodio lo he titulado Limpiando el trigo. Esta palabra tiene que ver con lo que dice la Escritura en Jueces capítulo 6. Vamos a encontrar un personaje histórico, un personaje heroico, un personaje que nos habla acerca de los tiempos difíciles que vivía Israel ante Madián, ante los madianitas, pero cómo Dios puede hacer una gran proeza a través de un hombre, a través de un ejército, cuando ellos se proponen entregarle todo a Dios, verdaderamente comprometerse con Él y comenzar una serie de directrices para completar esa gran tarea, esa gran obra. Siempre que Dios quiere levantar un héroe, lo va a buscar en los lugares donde muchos no se imaginan, en lugares donde tal vez las personas piensan que nada bueno puede salir de ahí, pero Dios dice en su palabra que lo menospreciado y vil escogió Dios para avergonzar a los sabios. Gedeón no proviene de una familia millonaria, sino de una familia pobre, una familia necesitada. Pero Gedeón era clave, era estratega, era estratégico para lograr esta gran victoria. ¿Y de qué se trata limpiar el trigo? Cuando escuchamos esta palabra limpiar el trigo, nos imaginamos un sacudimiento. Cuando hablamos de sacudir el trigo, también recordamos esas palabras cuando Jesús le dice a los discípulos: Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Entonces pareciera que esas palabras, el zarandeo como trigo o el movimiento, el sacudimiento del trigo, no es lo mejor. Sin embargo, tenemos que entender que en medio de esa sacudida o en medio de ese zarandeo, porque la Escritura dice que Gedeón estaba sacudiendo el trigo, y en otra versión dice que estaba limpiándolo. Ese sacudimiento al final de cuentas traerá limpieza. Si buscamos en la historia, para limpiar el trigo se utilizaba la criba, que es un utensilio que se emplea para limpiar el grano, principalmente el trigo, de la paja, el polvo y otros sólidos no deseados con que se haya mezclado. A esta operación se llama aechar. Es importante mencionar, la Escritura no nos señala con qué estaba sacudiendo el trigo, con qué estaba limpiando el trigo Gedeón. Sin embargo, él se encontraba en un lagar, en un lugar para vinos, pero era tanta la pobreza que ya no había vino, lo que había era trigo. Entonces, estaba en el lagar sacudiendo el trigo, que era lo último que les quedaba a los israelitas, porque los madianitas estaban tomando lo que no era de ellos. Ellos llegaban como langostas y se posesionaban en el lugar y tomaban lo que no era de ellos, lo que correspondía al trabajo, al sufrimiento, al sudor de la frente de los israelitas. Y cualquiera podría decir: ¡qué injusto! ¿Cómo es posible que Dios haya permitido que los israelitas padecieran esto de mano de los madianitas? Sin embargo, esto sucedió a causa del pecado de Israel.
Y de esto te quiero hablar. Vamos a sacudir el trigo, es decir, vamos a limpiar el trigo de toda maleza, de toda paja, de toda suciedad, de todo polvo, de todo residuo que pueda ser dañino, de todo sólido, de todo aquello que pueda dañarnos. Esto habla de un compromiso de santidad. Y es lamentable decirlo. Yo siempre estoy tratando de vivir una vida lo más entregada a Dios. Sin embargo, a diario cometo errores y creo que el mayor juez o el mayor acusador soy yo mismo. Martín Lutero sufría de ansiedad porque él se sentía indigno. Es más, cuando cayó un rayo, él se encontraba en un camino, en un viaje, y cuentan que cayó un rayo muy cerca de él en medio de una tormenta, y Martín Lutero se inclinó, se hincó ante Dios y dijo: sálvame, ten misericordia. Inclusive la historia cuenta que hizo un compromiso con una santa de aquella época, pero Martín Lutero pensaba que Dios quería matarlo. Y él siempre se encerraba a orar y a pedirle a Dios que lo purificara, porque él se sentía muy inmundo, porque era verdaderamente exigente en cuanto a su vida en santidad. De hecho, Martín Lutero desarrolló hipocondria. Era hipocondriaco, es decir, él pensaba que algo malo le iba a suceder. De hecho, cuentan, hay un predicador que se llama R.C. Sproul. Este predicador reconocido en Estados Unidos, él radica en Pensilvania. Dicho sea de paso, Dios bendiga a nuestros amigos de Nueva York, que ahora se van a extender a Pensilvania para poder llevar el mensaje a este estado en los Estados Unidos. Y quiero comentar que R.C. Sproul comenta que Martín Lutero padecía de un problema psicológico. De hecho, el mensaje, si usted lo busca en internet, se llama La locura de Lutero, por R.C. Sproul. Y él comenta que de alguna manera Martín Lutero había desarrollado un problema psicológico. Al final del mensaje dice: necesitamos más locos como Martín Lutero. Pero Martín Lutero tenía un debate con él mismo, no solamente con la Iglesia Católica, sino consigo mismo. Él vivía una lucha interna. Esa lucha considero que de alguna manera la vivo yo. Sin embargo, me haría falta demasiado para acercarme a Martín Lutero. Pero comento esto porque a diario me doy cuenta que necesito muchísimo para verdaderamente estar al nivel de santidad que Dios nos está demandando para poder servir como hijos, es decir, para que sirvamos, para que tú y yo estemos en el servicio, nos demanda santidad. Esto es como un futbolista, digamos Cristiano Ronaldo o cualquier futbolista que está en primer nivel. A estos futbolistas les demandan llevar dietas, llevar entrenamientos, de alguna forma evitar desvelarse, evitar una vida llena de placeres en el sentido de ir a las discotecas, de ir con mujeres. Estos futbolistas cuando van a un mundial tienen que dedicarse al 100% a lo que fueron, por eso les pagan. Y en lo personal, si yo quiero estar en el servicio a Dios, tengo que vivir en santidad. Sin embargo, todos los días estoy batallando con vivir verdaderamente en esa santidad. Por esto, este mensaje, limpiando el trigo, no es solamente para ti que me estás escuchando, sino también para mí y para todos aquellos que queremos agradar a Dios, que queremos servirle y que queremos tener una vida dedicada para Él. Vayamos a la Escritura. Jueces 6, verso 11, es el versículo, el capítulo clave. Jueces capítulo 6, verso 11 dice: Y vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. En esta versión dice sacudiendo el trigo. En otra versión dice: y su hijo Gedeón, el talador, así lo conocían en hebreo, estaba sacudiendo el trigo en el lagar para hacerlo esconder de los madianitas. También utiliza la palabra sacudiendo. Sin embargo, en otra versión dice: Gedeón, el hijo de Joás, estaba limpiando el trigo a escondidas
en el lugar donde se pisaba la uva para hacer vino, para que los madianitas no lo vieran. No solamente estaba en el lagar para que no lo vieran, porque nada tiene que ver un lagar con un lugar para sacudir el trigo o para limpiarlo. Pero también esto nos habla del grado de pobreza que estaban viviendo. Ya no había vino, porque si el lagar hubiese estado ocupado, no habría podido sacudir el trigo. Esto es un análisis que estoy haciendo. Si él estaba en el lagar y en el lagar no había nada y él podía sacudir el trigo, es porque ya no habían uvas, ya no había vino. Entonces había pobreza, estaban en una sequía, estaban en una situación difícil. Leamos lo que dice Jueces capítulo 6, verso 1 en adelante. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. ¿Por qué los entregó? Porque habían hecho lo malo. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Algo así como lo que ha pasado hoy en medio de esta pandemia. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas. Dicho sea de paso, Amalec siempre se opuso a Israel, y en esta ocasión los enemigos de Israel, madianitas y amalecitas, estaban juntos. Y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Dicho sea de paso, el asno era una comida. Yo no sé a qué sepa un asno. Nunca he probado comer carne de burro o carne de asno, pero los israelitas comían carne de asno. Porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas, es decir, venían como ejército, eran multitudes. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. En ese momento de pobreza, en ese momento de injusticia, en ese momento de prueba, ellos claman a Dios. Esa es la secuencia. Siempre que hay una calamidad, hay un tiempo de humillación y luego viene el tiempo de clamor, y entonces viene la libertad de Dios. Esto mismo sucede en el Éxodo. Cuando los israelitas estaban como esclavos en Egipto, ellos claman a Dios y ese clamor llega a Dios. Pero decía un predicador, y la Biblia lo dice, cuando oramos el Padre Nuestro, dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Tú y yo debemos orar preventivamente. Muchas veces oramos cuando ya está el problema. Oremos antes: Señor, no permitas que caigamos en tentación, no nos metas en tentación, no permitas que entremos en problemas, no permitas que caigamos en pecado y que ese pecado se vuelva un yugo para nosotros y nos lleve a la esclavitud. Tenemos que orar para evitar caer en esos lugares. Sin embargo, el ciclo del pecado, el ciclo de la gracia, normalmente es así. La bendición hace que la gente se olvide de Dios, se enorgullecen. Después del orgullo, como dice la Escritura, a la caída le precede el orgullo, o el orgullo precede a la caída. Una vez que hay orgullo, entonces viene la caída, viene la humillación, viene la pobreza espiritual, la pobreza física, la pobreza en todos los sentidos, y entonces la gente empieza a clamar a Dios y nuevamente viene la bendición de Dios. Esto es como un ciclo. En una ocasión entrevistaron a David Yonggi Cho acerca del avivamiento, el pastor de la iglesia más grande del mundo en Corea del Sur. Y le preguntaron: ¿es difícil tener un avivamiento? Y el pastor Cho dijo: no es difícil tener un avivamiento. Lo difícil es mantenerlo. Y es cierto, porque tener avivamiento basta con humillarnos a Dios. Pero mantener ese avivamiento, eso es lo que verdaderamente requiere esfuerzo. Madián representa rencilla. Había rencilla, había conflicto, pero el mayor conflicto es personal, es interno. Rencilla tiene que ver con resentimiento o rencor entre dos personas que suele manifestarse en discusiones, riñas o actos de venganza. Madián representa rencilla de los hombres contra Dios, porque el pecado genera una enemistad con Dios. Nuestros pecados
hacen una barrera con Dios, y por eso se levanta Madián, se levanta el pecado para traernos diferentes flagelos, pobreza, inclusive quiero decirlo, esta palabra, la idiotez es producto del pecado. De verdad, lo digo. Cuando las personas están como idiotas, y lo digo en el sentido de idiotez, de ser torpes, la torpeza, la idiotez, la falta de inteligencia es producto del pecado. Es producto de vivir una vida entregada a la maldad. Hay gente que ya no se da cuenta, pero viven como tontos, precisamente por el pecado. Cuando viene la sabiduría de Dios, viene inteligencia y por lo tanto viene una revelación para distinguir lo que es idiotez y lo que es sabiduría. Pero bueno, estamos hablando de esa lucha, de ese conflicto que existe. Para que tengas un contexto acerca de Madián, Éxodo 2:15 dice: oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. ¿Qué había en Madián? Había prosperidad, había dinero, había riqueza. Veamos lo que dice la escritura y lo que significa Madián. Madián, del hebreo Midian, contienda, rencilla, del griego Madiam, hijo de Abraham y de Cetura, y antepasado de los madianitas, su padre. Su padre le dio ricos regalos durante su vida y lo envió al desierto para evitar que pelease por la herencia de Isaac. Génesis 25, 1 al 6, es decir, ya tenía riqueza y proviene de Abraham también. Región en el desierto del norte de Arabia que recibió su nombre de Madián, antepasado de los madianitas. La región no se puede definir fácilmente, pero la evidencia disponible indica que debe de haber incluido la porción oriental de la península de Sinaí, el desierto al este del Golfo de Agaba y de Edom y la parte oriental de Moab. En tiempos de Moisés, al este del monte Horeb estaba la región donde Jetro, su suegro sacerdote de Madián, apacentaba sus ovejas. Es decir, Jetro o Yetro era un hombre próspero, tenía ovejas y ahí se refugió Moisés. La primera palabra clave que te comparto es: Madián representa lugar de conflictos. Así como Madián se fue con una bendición de Abraham para no pelear con Isaac, desde ahí vienen los conflictos. Y Madián significa rencilla. ¿Dónde comienza la rencilla? Cuando el pecado se apodera de ti y entonces estás en conflicto con Dios. Cuando tú haces a un lado el pecado, entonces estás en amistad con Dios y el pecado es una tentación, pero no está enseñoreándose de ti el pecado. Por esto yo lo he dicho en varias ocasiones, la tentación no es malo, lo malo es pecar. Lo malo es caer en el error, en el pecado. Por eso cuando Caín estaba tentado por matar a Abel, Dios le dice: no permitas que el pecado se enseñoree de ti. No lo permitas. La tentación puede ser vencida cuando tú y yo entendemos la importancia y la relevancia que traerá el cometer pecado. Produce muerte, produce dolor, produce tristeza, produce enfermedad y una serie de cosas. Por esto es necesario, y este mensaje es para ti, para mí, es necesario que limpiemos el trigo de todo pecado, de toda maleza, para que estemos disponibles, pero sobre todo para que vivamos en el granero de Dios. En ese granero donde no hay cizaña, donde solamente hay trigo, y si estamos en el granero de Dios, ahí hay abundancia, ahí hay paz, ahí hay prosperidad, ahí hay gozo y todo aquello que proviene de Dios. ¡Aleluya! Para avanzar con la palabra clave número 2, y este será un mensaje corto, quiero que recibas esta palabra con mucho gozo. Los conflictos generan pérdida de paz y tranquilidad. Donde hay conflicto no puede haber paz. Por esto la escritura dice que es mejor vivir en el desierto que con mujer rencillosa. Porque en el desierto a lo mejor hay calor, sufrimiento, bueno, tantas cosas, pero en una casa donde hay rencilla no hay felicidad, es imposible. Por esto el enemigo tratará de meterte en conflictos, meterte en problemas para que pierdas la paz, la tranquilidad. Y una vez que pierdas la paz y la tranquilidad, entonces comenzarás a pecar. Y eso te llevará a vivir una vida de pobreza espiritual, de pobreza personal en todos los sentidos. Vas a tener una crisis personal
en el tema almático, psicológico y aún en el tema físico. Por eso cuando algo o alguien te esté quitando la paz y la tranquilidad, es momento que tú digas: me voy a fortalecer en Dios. Aunque hay gente que está huyendo de todo, eso también es un error, porque Dios quiere que convivamos con la tentación y convivamos con el mal y dominemos. Yo no estoy aquí para quejarme de mi entorno, estoy aquí para marcar la diferencia en mi entorno. Sin embargo, si no tienes fortaleza, entonces ve con Dios para que te fortalezca y puedas combatir esos enemigos. Porque lo más importante es tu paz con Dios, tu tranquilidad con Él. Y los conflictos generan esa pérdida de paz y tranquilidad. Santiago capítulo 3, verso 14 en adelante dice: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Qué poderoso pasaje. Si hay contención, allí no está la bendición. Ahí no hay paz, y si no hay paz, no hay bendición. Es imposible. Veamos lo que dice el verso 7 del capítulo 6 de Jueces. Jueces 6 y verso 7 en adelante dice: y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. La segunda palabra clave es: Dios quiere sacarte de tu pobreza, pero debes esforzarte. En medio de la pobreza, Gedeón estaba limpiando el trigo, porque si hay pobreza es porque está sucio el trigo, es porque hay pecado, es porque no hay compromiso con Dios, es porque hay conflicto, es porque hay falta de paz. Entonces es ahí donde los madianitas hacen daño. Pero cuando tú comienzas con la limpieza, entonces Dios saldrá a tu encuentro. Por esto es necesario que nos limpiemos de toda impureza. La palabra clave número 2, la repito: Dios quiere sacarte de tu pobreza, no solamente pobreza económica. No me malentienda, no me confunda. La pobreza de la que hablo es pobreza espiritual, pobreza personal y también pobreza económica. Sin embargo, la pobreza económica no es la única consecuencia, porque bienaventurados los pobres, de los tales es el reino de Dios. No estoy hablando de pobreza económica, sino pobreza espiritual, pobreza personal, pobreza para con Dios. A eso me refiero. La palabra clave número 3 es la siguiente: Dios está con nosotros y si nos esforzamos, venceremos. Segunda de Corintios 3:17 dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y si hay libertad, viene toda la bendición de Dios. Veamos lo que dice el verso 13. Y Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés,
y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Verso 18. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. Esto sería como para una canción. Diría: te ruego que no te vayas, permíteme volver a ti. Y el Señor respondería en esta canción, si la escribiera Tercer Cielo o alguno de estos cantantes románticos de Dios, el Señor respondería: yo esperaré hasta que vuelvas, hasta que traigas tu ofrenda y cumplas tus votos. Y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina. Es decir, en medio de la pobreza, él presenta lo mejor: un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina. Y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes sin levadura y ponlo sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Es decir, recibió la ofrenda, y a partir de ahí hubo un sello de Dios, del ángel de Dios, con Gedeón. La próxima serie, anótalo, se va a llamar Dios de pactos. De esto vamos a hablar en la próxima serie con la bendición de Dios. La tercera palabra clave es: Dios no te desamparará y si te esfuerzas tendrás victoria. La última palabra clave tiene que ver con lo que dice el verso 22 al 24 de Jueces capítulo 6. Dios es tu paz y en su paz tendrás prosperidad en todo. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Salom, que quiere decir Jehová es paz. Dios es paz, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiezeritas. La palabra clave número 4 es: Dios es un Dios de paz, y donde hay paz, ahí hay prosperidad. En los gobiernos, en las naciones, precisamente en los tiempos de paz hay expansión. Platicaba hace poquito, y con esto aterrizo, entrevistaba al ministro de la Embajada de Costa Rica en México, y él nos contaba acerca de la riqueza de Costa Rica. En Costa Rica no hay ejército. En Costa Rica tienen los primeros lugares en atracción de inversiones y turismo. Pero hace años que no existe ejército en Costa Rica. Es un país que vive en paz y vive en prosperidad. Definitivamente, cuando hay paz, hay prosperidad. Cuando hay conflicto, hay pobreza. Las 4 palabras clave que te comparto son: Madián representa el lugar de conflictos. Número 2, Dios quiere sacarte de tu pobreza, pero debes esforzarte. Número 3, Dios no te desamparará y si te esfuerzas tendrás victoria. Número 4, Dios es un Dios de paz y donde hay paz, ahí hay prosperidad. Oramos a Dios. Padre amado, hemos recibido este mensaje limpiando el trigo. Hemos entendido que definitivamente el lugar de conflicto es un lugar de pobreza, es un lugar de catástrofe, es un lugar de juicios. Madián representa el lugar de conflictos. Te pedimos, Señor, que podamos estar en paz contigo y con nosotros, que haya reconciliación, que haya paz a través de tu Espíritu Santo. Señor, sácanos de toda pobreza espiritual, de toda pobreza en todos los sentidos, y que podamos esforzarnos para salir adelante y tener victoria. Señor, en tu paz tenemos paz, y esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que no proviene del mundo, esa paz que proviene de tu Espíritu Santo. Señor, que vivamos en paz y que podamos entrar a esa prosperidad, a esa tierra prometida que tienes para nosotros, si nos esforzamos, si te creemos y si vivimos en fe.
En el nombre de Jesús te damos gracias y decimos amén. ¡Aleluya! Esto fue Mensajes de Victoria con Marco Tulio Carrascosa. Gracias por escucharnos y seguirnos en nuestras redes sociales. Si deseas invitarnos a tu ciudad, escríbenos por inbox o al WhatsApp 961-66-882-99, 961-66-882-99.